¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Bien Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted esté en sintonía de este programa después de un largo receso que tomamos, pero vamos a continuar con temas interesantes que esperamos que sean de mucha bendición para su vida. La última semana que estuvimos compartiendo con ustedes, platicábamos un poco acerca de los caballos del Apocalipsis. La palabra de Dios nos narra esto, ¿verdad? Y queremos hablar poco a poco de cada caballo. Cada caballo tiene un color y hablamos del caballo blanco. El caballo blanco significa una falsa paz, incluso la democracia, y de eso estuvimos hablando. Entonces el día de hoy vamos a avanzar a otro caballo. Este es el caballo rojo del Apocalipsis, y para eso nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Pues para empezar ya con el tema, porque es un tema muy largo, pues le lanzo la primera pregunta. ¿Qué significado tiene el caballo rojo del Apocalipsis? Gracias, Andresito. La verdad es de que tenemos que hacer como una introducción, hablando de que en Apocalipsis capítulo número 6 se narra de 4 potestades que montan 4 caballos. Los caballos tienen diferentes colores porque el Apocalipsis es un libro profético, y lo profético siempre tiene simbolismos. Lo profético, Dios es muy didáctico, y entonces en todo lo que es profético nos pone figuras, símbolos, colores, números, para que podamos entender y hasta para que el más ignorante pueda captar el mensaje de Dios. Entonces, cuando vemos los 4 caballos que tenemos en Apocalipsis, hablábamos la vez pasada del caballo blanco, que representa una paz falsa que no proviene del Espíritu Santo, que no proviene del príncipe de paz, que es Jesucristo, sino que proviene de las tinieblas. Las tinieblas tratando de imitar lo verdadero de Dios para confundir, para engañar a los hombres. Y la falsa paz usa de política como la democracia, que es el gobierno del pueblo, no el gobierno de Dios, por el pueblo y para el pueblo. Hablábamos también de una falsa paz, se quiere hacer la paz dejando a un lado a Jesucristo. Pero ahora, cuando vemos avanzando en la lectura de la Escritura, nos damos cuenta que hay otro jinete, que sí tiene armas, y un jinete que está cabalgando en un caballo rojo. Y pues en la Biblia el rojo representa 2 cosas: representa violencia y representa concupiscencia o lascivia sexual. Entonces, para comenzar el tema, quizá ya entrando un poco más de fondo, podemos ver que en el mundo siempre ha habido violencia, y de hecho algo que desagrada a Dios es la violencia, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor. Y entonces, cuando hablamos de paz, hablamos de una violencia, hablamos de la ira, de la venganza, hablamos de la falta de control del hombre sobre sus emociones y de la furia que puede desencadenar. En el mundo entero hemos visto, y sobre todo en la Biblia, cómo poco a poco la violencia va tomando todas las esferas y las élites de la tierra. Por ejemplo, en los días de Noé, si nosotros revisamos la razón por la cual el diluvio se desencadenó sobre la tierra, dice que el hombre y la tierra se habían llenado de violencia, y fue cuando Dios decidió destruir lo que había en la tierra por causa de la violencia del hombre. O sea, ¿cuánto le ha de enfadar a Dios la violencia en la tierra, que fue la razón, Apocalipsis capítulo 6, por la cual el diluvio del tiempo de Noé se desató sobre la tierra? Por eso entendemos que la ira de Dios también, en cuanto a los juicios que vienen apocalípticos, están muy cerca, porque la tierra, una vez más, como en los días de Noé, se está llenando de violencia. De hecho, Jesús había dicho que los días que precedían a su venida iban a ser días violentos. Hablaba que, así como en los días de Noé, así serían en los días del Hijo del Hombre. Por eso estamos viendo y asegurando que Jesús viene pronto, que está a las puertas de venir, y porque esa violencia ha sido cada vez más encarnizada. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que en los últimos días iba a ser muy difícil ser cristiano, y habló de algunos puntos. Por ejemplo, dijo que en Timoteo capítulo 3, dijo que el hombre iba a perder el afecto natural y el hombre iba a ser amador de sí mismo. Entonces, el egoísmo exacerbado que tiene hoy el hombre y el afecto natural que ha perdido hace que el hombre cada vez avance más en la violencia y que no le afecte. Por ejemplo, hablemos de Guatemala. Cuando vemos los diarios de Guatemala, nos encontramos con que todos los días, no hay excepción de un día, hay muertes. Incluso hay periódicos amarillistas
que sacan fotografías muy crudas y muy crueles de cómo quedan los cadáveres después de ser acribillados y después de lo que sucede por la violencia que hay en el país. Pero ya cuando la gente, porque como esto se ha vuelto cotidiano, la gente está perdiendo el afecto natural y entonces cada vez le afecta menos. Entonces la gente ya ve ahora en la portada de un periódico, ve la muerte que hay, el asesinato que ha habido, y la gente ya no lo lamenta, ya no le impacta como al principio, porque se está habituando lamentablemente a esto, y el hombre en Guatemala se está acostumbrando a ver ese tipo de violencia. De hecho, yo conozco mucha gente que cuando mira que mataron a un jovencito o algo, la expresión que tiene, lejos de ser una expresión de compasión, una expresión de dolor, es una expresión de, en algo ha de haber estado metido. Y entonces, como quien dice, se lo merece, y como dando a entender que es la forma como se está aceptando el castigo en Guatemala. Y entonces vemos esa violencia tan fuerte, pero pues vámonos a todo el mundo. El narcotráfico realmente ha traído una violencia a toda América Latina y a todos los países donde no es legal. Vemos qué cantidad de muerte, violencia causa el narcotráfico, y eso realmente pues es a nivel mundial. Vemos que en los países donde no hay delincuencia común, donde no es violento el narcotráfico, vemos que el terrorismo se ha vuelto también algo muy fuerte, y entonces pues prácticamente no hay paz. Y no hay paz en Jerusalén. Jerusalén significa ciudad establecida en paz, Jerusalén. Pero vemos que ni siquiera en Jerusalén, que es la ciudad de la paz, hay paz. Vemos que, por ejemplo, y eso es en cuanto al mundo cristiano y al judaísmo, vemos que Jerusalén, incluso al islamismo, que son las tres religiones más importantes, vemos que su sede de paz, Jerusalén, tanto del islamismo, porque ahí está la cúpula de Omar, la mezquita de Omar, la cúpula dorada, ahí está la máxima representación del cristianismo y del judaísmo en Jerusalén. Vemos que ahí no hay paz. La gente vive en una tensión por el terrorismo que se vive y por la amenaza de muchos países circunvecinos a Israel, y aún unos más lejanos como Corea del Norte, como Irán, como Rusia, que están incluso ya aquí hasta Venezuela, queriendo, maldecir a Israel. Entonces, en la ciudad, Jerusalén, no hay paz. Y aún los hombres gentiles, los hombres sin Dios, crearon una sede en Nueva York, que es la sede de donde crearon el edificio de la ONU. Y vemos que en Nueva York, pues hace algunos años, vimos el atentado terrorista que tuvo, de donde la gente en Nueva York es donde menos paz tiene, por los temores que tienen de nuevos atentados del terrorismo. Entonces prácticamente en las dos sedes, tanto la gentil, Nueva York en la ONU, como la religiosa, de las tres religiones más importantes, Jerusalén, no hay paz. Y eso lo que nos está hablando entonces es de que los días de Noé se están repitiendo en nuestros días con violencia. Entonces no estamos lejos de entonces ver el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, y lo que hemos llamado, o la Biblia se habla del arrebatamiento de la iglesia en los días anteriores y muy anteriores a la gran tribulación. Amén, pastor. Yo creo que la violencia es algo que a todos nosotros nos tiene que causar cierta repugnación, ya que esto no es algo que a nosotros nos debe agradar. Tú mencionabas que nosotros tenemos un Dios que es príncipe de paz, y yo creo que eso tenemos que ser así los cristianos tenemos que buscar la paz, tenemos que evitar ser violentos, porque violencia no solo es matar a alguien, violencia no es solo terrorismo, violencia también podemos expresarla en nuestra manera de hablar, violencia también puede ser la manera en la que nosotros nos dirigimos hacia una persona. Nosotros tenemos que tratar de evitar ser violentos, de tratar de ser agresivos, y tratar de ser personas que tengan una buena relación con todos, personas amables, porque yo creo que eso es parte del perfil del cristiano, ¿no? Y también un poco de eso habla este caballo, porque violencia también ha de hablar de las palabras tan fuertes con las que se dirigen las personas ahora, y todo esto que ha ido cambiando con el tiempo. Pues cuentan, ¿verdad? Yo soy muy joven, pero las personas de antes, más grandes, dicen que en sus tiempos los niños no hablaban de esta manera, los jóvenes no hablaban de esto, pero ahora va cambiando esto. ¿Por qué? Porque la violencia se va multiplicando. La misma Biblia lo dice que la maldad se va a multiplicar. Bueno, entonces podemos decir, por lo que estamos viendo en la Escritura, que hay
hay dos fuentes que nos pueden ministrar: el príncipe de paz, Jesucristo, y esta potestad violenta, promotora de todo tipo de mal, que es el caballo rojo y su jinete, esa potestad. Y nosotros decidimos quién es el que nos va a ministrar. Vámonos ya no tanto al mundo, vamos cerrando el Zoom, y cerrando el Zoom nos vamos a dar cuenta a nivel familiar cómo la violencia se ha metido de una manera fuerte. Vemos cómo a nivel en instituciones educativas la violencia es fuerte. Tanto es de que ahora se habla del famoso bullying, que bullying siempre ha habido, pero no tan exagerado como ahora. Vemos cómo los derechos de la mujer fueron creados y ese feminismo tan desequilibrado, pero eso surgió a causa de la violencia que el hombre, que el patriarcado y el machismo del hombre causó en contra de la mujer. Entonces la mujer se rebela, y lo malo es que se rebela también con violencia. Entonces tenemos el machismo que es violencia contra la mujer, pero tenemos el feminismo que se ha vuelto violencia contra el hombre. Al final son de la misma fuente, de la misma potestad de violencia. Podemos ver entonces, por lo que tú hablas, de que tenemos que evitar en nuestros hogares, en nuestras casas, que la violencia sea la que ministre, y las potestades de violencia, de ira, de enojo, las que gobiernen nuestros hogares, nuestras vidas, nuestro diario accionar. Tenemos que ser gente más pacífica. Lo que pasa es que a veces vivimos muy afanados, y cuando vivimos el afán es una puerta abierta para que entonces le podamos ceder nuestras emociones a la violencia, a la ira, a la venganza. Realmente podemos ver hoy en día, incluso hasta en la forma como maneja la gente, la manera como a veces alguien comete algún error manejando, nadie es perfecto, y como el otro, el que va atrás o a la par, le busca con violencia. ¿Por qué no hay paz en el hombre? Y lamentablemente eso se da en las esferas cristianas, o sea, incluso en liderazgo. ¿Por qué se da esto? Porque vivimos muy afanados, porque necesitamos quizás relajarnos más en la presencia de Dios, relajarnos más en la palabra de Dios y vivir una vida menos acelerada, menos complicada, y hacer las cosas más simples y más sencillas. Todo depende también de los hombres violentos, qué tipo de violencia se genera en la casa, porque la casa se vuelve en la fuente de donde nosotros vamos a salir para el mundo y enfrentar la vida. Entonces de repente nos encontramos con un esposo que ya sale malhumorado porque discutió con la esposa, porque la violencia está en la casa. Vemos una esposa que hace los oficios de la casa con violencia, o si trabaja también sale a trabajar molesta, enojada por la discusión que se genera dentro de la casa. Entonces tenemos que darnos cuenta que la casa debe ser la embajada de paz. Es en los hogares donde se tiene que promocionar la paz, para que de esa embajada de paz salgamos a pelear, a enfrentar la vida, pero relajados. Nadie me dejará mentir que un hombre que sale después de haber discutido, de haber peleado, de estar enojado en casa, obviamente no va a enfrentar la vida con paz, sino que allá lleva cierta molestia que le puede causar ira. Nadie me puede negar que un hijo, un adolescente, un joven, un niño, que está viendo la violencia verbal que se da en la casa, o aún la violencia física que se da en casa, sale para el colegio también a reproducir esa violencia. Él ya va incómodo a estudiar, él ya no va tranquilo, él no va con paz, porque sabe que de repente papá y mamá se separan, se divorcian, que es lo que se gritan, o de repente va a haber, sin que esté en la casa, una violencia más fuerte. Entonces esa inquietud, esa intranquilidad jamás le va a transmitir paz a un niño. No va a ir a estudiar con paz, y lamentablemente la violencia la va a generar dentro del mismo colegio. Nos damos cuenta que los niños que son violentos en las escuelas, que pelean, que se dan a los golpes, son incluso los que se reclutan en pandillas, en asociaciones juveniles de violencia, es porque esa violencia la vivieron en casa. Y de hecho, los hombres que son violentos en su casa, que son machistas en la casa, regularmente vienen de hogares donde el papá era machista y el abuelo era machista. Y entonces hay una cadena, como que hay una potestad que se vuelve generacional, una potestad que toma el mando de las generaciones
presentes y de las que vendrán, a no ser que Jesucristo intervenga en una vida. Lo hermoso del Evangelio, el Evangelio significa buena noticia, es que eso se puede romper, que esa hegemonía que ha tomado la violencia sobre una casa, sobre una familia, sobre un matrimonio, sobre una congregación, sobre alguna empresa, en una nación, en una ciudad, se puede romper. Pero para eso tenemos que rendirle nuestra vida al Señor Jesucristo y tener prácticas realmente, las prácticas del Espíritu Santo. Cuando empezamos a vivir y a fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, las cosas tienen que cambiar. Cristo, cuando llega a un lugar, llega para cambiar, llega para transformar, no llega para que sigamos siendo los mismos. Entonces, alguien puede venir de un hogar machista, de un hogar de violencia, de haber vivido eso y romperlo. Él no tiene por qué repetir, tanto el joven o la señorita no tiene por qué repetirlo. Lamentablemente hoy vemos que la violencia, como ya ves que de ese machismo, ahora la mujer con el feminismo como que no equilibró las cosas, sino que solamente le sustituyó. Ahora la violenta es la mujer. Y como de alguna manera le protege las leyes, los derechos internacionales, entonces de alguna manera la mujer ahora, como tiene los derechos legales en su poder, y como ahora se vuelve prácticamente intocable legalmente, entonces ahora como que tomó el derecho, como que tomó el abuso de autoridad, y ahora la mujer es la violenta. Y a veces da risa como microhermanitas de repente le meten unas buenas arañadas a los macrohermanos, ¿verdad? Y esto, la verdad que da risa y a la vez tristeza de que en los hogares de cristianos se vivan estas cosas, porque se supone que somos los embajadores del reino de paz, los embajadores de un reino de Jesús, que si algo nos ofrendó antes de irse, y si algo nos heredó, y tú sabes que cuando alguien muere, siempre deja una herencia. Cuando alguien se va de la tierra, deja herencia. Cuando Jesús se fue y resucitó, se aparece a los discípulos y lo que les dice es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Si una herencia ha recibido la iglesia, algo que recibió de Cristo, además del Espíritu Santo que es poder, es la paz. Lamentablemente, ahí está la herencia, pero no la tomamos. Ahí tenemos legalmente escriturado la paz, porque es lo que Jesús nos dejó, es lo que nos legó, pero lamentablemente es lo que no estamos tomando, y por eso estamos viendo una violencia desencadenada dentro de la misma iglesia, de tal manera que hasta las iglesias se están dividiendo, líderes se van mal de una congregación, hablando mal un grupo del que se quedó, y el grupo que se quedó hablando mal del grupo que se fue, y estamos viviendo una violencia espantosa, donde todo el mundo se está gritando: tú eres del diablo, tú también eres del diablo, tú eres más del diablo, y entonces no estamos tomando la herencia que nos dejaron. Algo que nos dejó el Señor Jesucristo, lo repito, lo reitero, es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Un verdadero creyente debe vivir en paz. Amén, pastor. Para seguir avanzando, ¿qué otro significado, aparte de la violencia, tiene este caballo rojo? Bueno, lamentablemente también tiene el color rojo, es el color que marca pasión sexual, concupiscencia sexual. Hay que aclarar, desde luego, aunque hemos tenido programas anteriores donde hemos hablado con claridad, que quien creó el sexo en el hombre y la mujer es Dios, no fue el diablo. Luego entonces el sexo es bueno en gran manera, pero el sexo, como todas las cosas, tiene sus normas y tiene sus leyes. Dios todo lo norma, Dios todo lo legaliza. No hay nada que no tenga normas, no hay nada que no tenga leyes. La naturaleza tiene leyes, la economía tiene leyes, la física tiene leyes, las matemáticas tienen leyes, todo tiene leyes. No hay nada, la biología, la salud tiene leyes. Y si rompemos esas leyes, vamos a tener problemas. La vida sexual, la sexualidad del hombre, también tiene leyes. Y las leyes son, número uno, que no nosotros mantengamos ni concupiscencia ni lascivia. ¿Qué es la concupiscencia y la lascivia? Es el uso de los placeres lícitos, pero llevados a potencias extremas donde el hombre ya no lo puede controlar. En la concupiscencia sexual, el hombre ya no lo controla. El hombre ya no controla su mirada, y teniendo pareja, teniendo esposa, ve a otras mujeres, desea a otras mujeres
codicia a otras mujeres. Eso ya es concupiscencia, porque tienes donde recrearte, tienes donde poder tener acceso a la bendición sexual. Pero la concupiscencia hace que no estés satisfecho con la mujer de tu juventud, con la mujer que amas, sino que desees carne extraña, la carne que no te pertenece. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia es entender que tenemos, por ejemplo, ustedes los jóvenes tienen una sexualidad, pero la sexualidad ustedes la tienen que dominar. Nosotros somos reyes y sacerdotes, y cuando hablamos que somos reyes, hablamos de que nosotros gobernamos las pasiones, no las pasiones nos gobiernan a nosotros. Cuando un joven pierde el control de la pasión, ya está ya está entregando la autoridad para que la concupiscencia llegue a cobrar la hegemonía de su vida y lo haga esclavo. Y entonces ya tenemos jóvenes que son esclavos de la pornografía, jóvenes que son esclavos tanto que se masturban y viven en un mundo de concupiscencia, platican de algo y en su plática ya hay un doble sentido, en su plática ya hay una morbosidad. ¿Por qué? Porque está perdiendo el control de la parte sexual en su mente, en sus emociones, en sus sensaciones, en sus sentimientos. Y Dios llama al hombre a que retomen el Espíritu Santo, la autoridad, y que no se vuelva esclavo de la sexualidad, sino que el hombre de Cristo, se vuelva señor de la sexualidad. Pero estamos viendo proféticamente que la parte sexual, concupiscente, lasciviosa, va a querer gobernar la tierra. Y de hecho estamos viendo la concupiscencia, la lascivia, exagerada, de una manera incontrolable. No hay una programación de televisión secular donde no haya un mensaje subliminal claro o descarado de lo que es la concupiscencia y la lascivia. Lamentablemente la mujer se ha prestado a esto, se ha prestado a ser, a través de las modas, a través del dinero, ser explotada sexualmente y ser un ícono sexual para el hombre. Ya no ser la pureza, ya no ser la administración de paz, de pacificación, sino que la mujer se ha vuelto el ícono y lo ha permitido, lamentablemente, lo ha permitido de tal manera que ahora pues tenemos una falta de respeto total del hombre hacia la mujer y que la mujer pues tampoco se valore. Y entonces y vemos en Facebook cuántas jovencitas ofrecen su cuerpo y si no lo ofrecen por lo menos lo exhiben. Y que realmente de la exhibición, del exhibicionismo, pues a la parte ya hasta de pornografía, pues hay un velo muy tenue. Y eso lo vemos mucho en el internet. Vemos cómo el internet se volvió ya una fuente de pornografía tan grande y hay un acceso muy simple para poder hacerlo. Vemos también en la parte sexual cómo el homosexualismo, el lesbianismo empezó a cobrar cada vez más auge y más poder, de tal manera que ahora se legalizó. Ya mucha gente no se escandaliza del adulterio, porque la gente dice, falló el hombre, sí, es que es hombre. Ya como que la sociedad lo aceptó, porque están aceptando que el hombre perdió el poder y la autoridad y se ha vuelto un animalesco, un bestial que ya no puede tener control sobre su sexualidad. Y vemos cómo entonces ya se legalizó el adulterio en el sentido que ya no es perseguido, como era en otros tiempos. El homosexualismo, el lesbianismo ya no es perseguido, al contrario, casi en todas las caricaturas, casi en todos los programas de televisión, siempre sacan al homosexual como que es el divertido, como que es el que trae cierto jocosidad a la película, a la trama, como para que la gente que no aceptamos el homosexualismo o esas prácticas aberrantes, pues obviamente se empiece como que la gente a asociarla, a convivir con esto y tarde o temprano aceptarla. Nosotros tenemos que ser claros, Dios aborrece esas prácticas y Dios nos llama, número uno, a tomar, y para concluir porque el tiempo se nos fue, a tomar autoridad sobre la violencia y sobre la ira, y que si estamos enojados no pequemos, y que frenemos nuestra boca y frenemos todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que la ira no nos gobierne, que nosotros gobernemos la ira. Y número dos, que la sexualidad tampoco nos gobierne, sino que nosotros gobernemos y tengamos dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo.
Es lo que puedo decir del caballo rojo. El tiempo lamentablemente nos avanzó y pues es de lo que te puedo decir. Amén, pastor, gracias. Yo creo que el tema estuvo muy interesante y pues tenemos que nosotros guardarnos, tratar de evitar caer en esto, que ya sea la violencia, ya sea las aberraciones sexuales y todo esto hay que evitarlo. Y bueno, amigos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por vernos el día de hoy y esperamos que el programa haya sido de mucha bendición para sus vidas, pues que Dios los siga bendiciendo.